Bien, señoritas, señores, buenos días. Retomando el tema, mencionamos que el arco reflejo es la forma en que el sistema nervioso funciona, debido a que básicamente responde a los estímulos. Entonces, como mencionamos, en un arco reflejo debe haber un estímulo o un receptor. Digamos, si tomamos en cuenta, este sería un receptor de temperatura, de calor a nivel de la piel, un termorreceptor, luego una vía aferente, un nervio sensitivo, que lo lleva hasta el sistema nervioso. Acá se va a dar integración, claro, de la información que llega de la parte exteroceptiva en este caso, y también de todos los programas o inclusive condicionamientos que puedan venir del sistema nervioso central, de la parte superior, ¿no? Entonces integra toda esa información y luego se da una respuesta que sale a través de la vía eferente hasta el órgano motor. La vía eferente es un nervio motor en este caso, que inerva el músculo estriado, y entonces con esto se hace el fenómeno de la retirada. Esta es una conducta, ¿no?, frente a un estímulo. Ahora, dependiendo si el estímulo es mucho más complejo, el arco reflejo también resulta mucho más complejo, ¿no? Acá hay varias terminaciones, varios estímulos, y claro, el centro integrador también resulta más complejo para dar una respuesta también mucho más compleja, ¿no? En todo tipo de, digamos, respuesta que hace el sistema nervioso, prácticamente el arco reflejo es el que se va, digamos, manifestando. Ahora bien, si consideramos todo el sistema nervioso, consideramos a los hemisferios y también el encéfalo, como vimos, cada uno va teniendo ciertas funciones específicas. Solo a propósito de ir ubicando, ¿no? En caso de los hemisferios cerebrales, sí están los hemisferios y están divididos en los 4 lóbulos que se conocen, ¿no? Ahora bien, una manera de, digamos, de ubicar mejor las funciones del cerebro es a través de designaciones o áreas de Brodmann que se le llaman. Y si bien es cierto, podemos localizar varias funciones, pero la funcionalidad del sistema nervioso, en este caso el cerebro, es un todo, ¿no? Algunas cosas puntuales podemos señalarlas, como la visión, por ejemplo, que está en el lóbulo occipital, en estas áreas 17 y 18, la audición, la área motora primaria, área sensitiva, ¿no? Pero cuando la función, la respuesta es mucho más compleja, todo el cerebro, en este caso el hemisferio cerebral, la corteza, funciona. Entonces permite que uno pueda desarrollar, ¿no?, las actividades o manifestaciones. Aún así, claro, hay una división en cuanto a los lóbulos temporales, los lóbulos a nivel del cerebro, ¿no? El lóbulo frontal está más dedicado al movimiento, al razonamiento, a la cognición, al comportamiento social, sexual, más porque lo controla, ¿no? Pero es el lugar donde los actos volitivos se originan. El lóbulo parietal está sobre todo destinado a la percepción sensorial, el lóbulo temporal a la memoria, la emoción, la percepción y el lenguaje, ¿no? El área occipital sobre todo para la interpretación visual. Pero, por ejemplo, los procesos cognitivos están en un área básicamente que es la intersección de estos 3 lóbulos, conocida como el área de Wernicke. El área de Wernicke no solo es el centro del habla, sino a través del habla nosotros comunicamos ideas, pensamientos e interpretamos. Entonces, esa área es básica para las funciones cognitivas que nosotros desarrollamos. Muy bien, a manera de ir ya ubicando esas estructuras, ¿no? Claro, hay algo que también debemos mencionar. El sistema, el encéfalo, sobre todo el encéfalo, es un órgano muy exigente y tiene una buena vascularidad. Yo creo que ustedes conocen esto, ¿no? ¿Cómo se llaman estas arteritas? Las arterias vertebrales, ¿no? Esta es la arteria basilar o tronco basilar, ¿no? Este famoso polígono. Listo. Ahora, alteraciones que puedan haber en el sistema, en la irrigación,
trae consecuencia alteraciones en la función del sistema nervioso, en los procesos cognitivos o patologías, ¿no? Por eso es que es también muy necesario que uno recuerde con respecto a la irrigación que tiene, tanto la irrigación arterial como la derivación venosa, a efectos digamos, que uno pueda comprender, sobre todo si es que hay alguna alteración. Porque puede que el encéfalo esté bien, pero si hay una alteración a nivel de los vasos, eso se va a traducir también en alteraciones de las funciones. Muy bien, esto es lo que llamamos el tronco encefálico, ¿no es cierto? Si hablamos en términos de vesículas cerebrales, ¿qué tenemos? ¿Esto a qué pertenecería? ¿A qué pertenece? De las 5 vesículas, ¿a cuál pertenecería? Claro, este es bulbo, ¿no es cierto? Listo. ¿A cuál pertenecería? Esto es... ¿Qué cosa es esto? El puente o protuberancia, ¿no? ¿Y a todo esto a qué pertenece? El mesencéfalo. ¿Qué vendría a ser? El romboencéfalo, ¿no es cierto? Junto con el cerebelo que está aquí. Esta parte de acá, ¿qué cosa es esto? Estos dos que están acá. ¿Qué cosa son? Claro, saben leer, pero no es cierto. Entonces, son pedúnculos cerebrales. Esto corresponde a... es mesencéfalo, ¿no? Ya, estas cositas de acá. Ya, cuerpos mamilares. ¿A qué pertenece? ¿A qué pertenece? Hay una estructura. Esta es la última parte. Este es el extremo anterior inferior. ¿Cómo se llama eso? Y que tiene que ver con otro sistema, conocido como el sistema límbico. Pero es una estructura. Su nombre empieza con F. El fornix, ¿no? Es el fornix. ¿Esto qué viene a ser? Acá que tenemos el quiasma óptico y por lo tanto, ¿esto qué son? ¿Qué cosa es esto? Claro, lo que están leyendo, pero tiene otro nombre. Porque tracto podemos hallar desde el nervio, ¿no? Desde ahí todo es el tracto. Claro, pero ¿esto qué cosa es? Y miren, se dirige hacia atrás y va a lo que es el cuerpo geniculado lateral. Y si hablamos de cuerpo geniculado lateral, ¿qué cosa es esto? Tálamo. Claro, es el tálamo y el cuerpo geniculado es parte del tálamo. Entonces, por aquí está el tálamo. Claro que usualmente el tálamo siempre lo vemos solo por acá. Claro, es otra forma, ¿no? Esto es tálamo, ¿no? Aquí. Y acá está lo que mencionamos. Esto es el fornix, ¿no? Viene acá y termina en los cuerpos mamilares. Esa es otra visión, entonces, del cerebro. Entonces, tenemos que ubicar todas esas partes en el cerebro, porque necesitamos ubicar, porque si no vamos a estar hablando de memoria y no sabemos dónde estará, ¿no? ¿Dónde estará el cerebelo? Entonces, todo esto. ¿Esto qué cosa es? Desde aquí. Todo esto, mejor dicho. ¿Todo esto qué cosa es? Todo eso. Este es un espacio. Todo esto. Es un espacio. ¿Cómo se llama? Es tercer ventrículo. Esto de aquí es el acueducto de Silvio. Claro. Y esto es cuarto ventrículo. Por lo tanto, esto se llama este de acá arriba, estas cosas de acá arriba. Lámina cuadrigémina, ¿no? O tubérculos cuadrigéminos, porque son 4. ¿Esto qué viene a ser?
¿Qué cosa es? ¿Y qué estructura en particular? Es mesencéfalo. Si uno ve esto y esto es mesencéfalo. ¿Y esto qué? ¿Cómo se llama esto como estructura? Y entonces van pensando, esta otra cosa de acá, este es el septum pellucidum, ¿no? Si cortamos esto, sacamos esto, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos? Sacamos esta membrana. ¿Qué encontramos al otro lado? Ventrículos laterales. Muy bien, entonces ya tenemos que ir ubicándonos. Ahora bien, esta zona que se encuentra aquí es una estructura que tiene función, ¿no? Una función específica. Y claro, en un comienzo se le llamó el limbo, porque claro, era la parte donde el tronco encefálico entra y la corteza está acá, el cerebro. Entonces una parte intermedia, ¿no? Se le llamó el limbo. Algo así como cuando se muere uno, o está en el infierno o está en el cielo. Pero como hay una parte donde todavía no se sabe dónde vamos a ir, entonces el limbo, ¿no? Entonces se vio. Pero resulta que con el tiempo sí se describe una función específica a todas estas estructuras. Y hoy día se conoce como el sistema límbico o lóbulo límbico también, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con las emociones. Aquí, todos estos órganos tienen que ver con las emociones, pero también tienen que ver con la memoria, por ejemplo, y de tal manera que, digamos, es una estructura específica, tal vez no muy descrita en algunos momentos, pero ahora que sí se escribe, ¿no? Y su estructura, su función se conoce. Tiene estructuras tanto que son núcleos, que están en el centro del cerebro, del encéfalo, como también en la corteza cerebral. Entonces, en el sistema límbico tiene corteza cerebral, el giro cingulado, por ejemplo, ¿no? Pero también tienen otras estructuras que están internas, el fornix, el septum, el bulbo olfatorio, está el hipotálamo, la amígdala, el cuerpo mamilar, el hipocampo, todos ellos forman el sistema límbico. Acá está el giro cinguli o giro cingulado, el septum, y todas las estructuras que mencionamos. Importante también reconocer a los ventrículos, ¿no? Esto para ubicarnos en muchas de las estructuras y de ahí las funciones. Las formas típicas de ubicar a las estructuras del sistema nervioso del encéfalo, los cortes Charcot, ¿y cuál es el otro? Fischer, ¿no? Entonces aquí sí podemos ir ubicando las estructuras. Esto es un corte de Charcot y aquí está. ¿Esto qué cosa es? ¿Esto qué cosa es? Tálamo. Lo que está aquí es núcleo lenticular, ¿no? Esto corresponde a... ¿Qué parte del cerebro es esto? Este es diencéfalo y esto es... ¿Qué cosa es? Si este es diencéfalo, este es telencéfalo, ¿no? Este es telencéfalo. Por eso se le llama a eso, usualmente por su ubicación, ganglios basales se le llama, pero tienen funciones muy diferentes, ¿no? Este es cuerpo estriado y ganglio basal, que es generalmente como se le conoce. Esto más bien corresponde al tálamo, que tiene otra función, ¿no? Muy diferente. Este es un corte de Fischer. Entonces acá también podemos ver el tálamo, el núcleo lenticular, acá estaría el putamen, globus pallidus. ¿Esto qué cosa es? La cabeza del núcleo caudal, acá tenemos la colita, la cola del núcleo caudado. Acá están los plexos coroideos, entonces por lo tanto este es tercer ventrículo, o ventrículos laterales, ¿no? Listo, muy bien. Pero bueno, hay otras estructuras.
Por ejemplo, este es el núcleo caudado, este es el tálamo, entonces estamos viendo desde la parte lateral. Y acá tenemos este otro núcleo, conocido como el núcleo accumbens. Muy importante, sobre todo en las funciones de conducta, ¿no? Y sobre todo en la conducta de la satisfacción del placer, ¿no? Es un núcleo que tiene que ver mucho con las adicciones, ¿no? Pero fisiológicamente es un núcleo que tiene que ver con la satisfacción, sobre todo en la satisfacción, ¿no? Muy bien, pero usualmente no encontramos al cerebro de esa manera, lo encontramos por varios métodos, ¿no? Por rayos X no se puede, pero sí se tiene tomografía y resonancia magnética, ¿no? También se utilizan los mismos cortes, Freichin, Charcot y Jacob también, que vendrían a ser estos cortes. Y bueno, entonces vemos así. Y entonces aquí sí podemos ir viendo algunas estructuras, ¿no? Bueno, sustancia cortical, ¿no? Los núcleos de la base, la sustancia blanca para ir empezando. ¿Esto qué vendría a ser de aquí? Esto de acá. Esto de acá arriba. Es lo primero que uno se ubica, con lo que se ubica. ¿Qué cosa es? El cuerpo calloso, ¿no es cierto? Entonces lo que acá está a cada lado, ¿qué cosa es? Este de aquí y este de aquí, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Qué vendrían a ser? Estos dos que están uno al lado del otro. Tercer ventrículo. Y esto lo que está aquí en medio, que los divide a los dos. Tercer ventrículo, no es tercer ventrículo está acá. Entonces, ¿esto qué son? Laterales. ¿Y esto entonces qué cosa es? Es el septum lucidum o pellucidum, ¿no? Esa es otra forma de ver, ¿no? Del sistema nervioso. Muy bien, entonces se van a ir ubicando entonces las estructuras. Veamos. Este es un corte de Fleischmann y aquí tenemos varias estructuras que podemos ir mencionando. Septum lucidum, como mencionábamos, la columna del fornix, aquí está el cuerpo calloso. ¿Esto es parte anterior o esta es la parte anterior? ¿Cuál es la parte anterior? Aquí, ¿no? Esta es la parte anterior. Muy bien, saquen una hojita, por favor. Sí, saquen una hojita, rápido. Ya, para que vayan ejercitándose. Saquen una hoja. Les voy a presentar 6 nombres y quiero que pongan sus nombres y su función. Pero para que se vayan acostumbrando, la calificación es esta, 4 puntos en juego. El cuarto primero que pone sobre 4 puntos, el cuarto segundo sobre 3, el cuarto tercero sobre 2 y el último cuarto un punto más. ¿Listo? Entonces, de esa manera calificamos. Muy bien. Todo el tiempo. Pongan su nombre, porque si no ponen nombre, ya vamos a ver. Listo, ya. Listo, el nombre de estas 3 estructuras. No me van a poner cerebro, ¿eh? Justo la estructura en la cual están. Estructura y función.
estructura y función. Listo, y de estas otras tres. Acá hay dos y acá hay uno. Tienen que hacer uso de su memoria visual. Estructura y función. ¿Listo? Muy bien. Ya, tiempo cumplido. Sí es cierto que tienen que llegar y venir rápido a colocar sus respuestas, pero eso no implica que tienen que atropellar al compañero, de ninguna manera. Entonces, y para eso las carpetas van a estar inspiradas de tal manera que el último puede pasar. Digamos, esto es uno, y tampoco vamos a permitir. Mira, doctor, es que bien se puso delante mío. No, no vamos a permitir esto. Entonces, el que sea en base a 4 será en base a 2, una calificación que vamos
Listo, de ninguna manera vamos a estar haciendo esas cosas. Listo, jóvenes. Entonces, ordenaremos esto. Pero vuelvo a repetir, de ninguna manera debe haber atropello, no debe haber nada de esas cosas. Por más que estén apurados. ¿Eso qué significaría? Que si ustedes son médicos y van a atender una emergencia, van a estar por encima del paciente, o por atenderlo tan rápidamente. No es así. Listo, veamos. Por favor, ¿pueden retroceder la lámina? Ya, estructuras. La número 1, ¿qué cosa es? Levanta la mano. Levanta la mano el que sabe la respuesta. ¿Qué cosa es? Estructura número 1. Nada. ¿Qué estructura es? Pedúnculum cerebral. Función. Transmisión. Pues claro, puede ser sensitiva, motora, porque el pedúnculo cerebral está formado por fibras tanto sensitivas como motoras. Segunda estructura. La segunda estructura, ¿qué cosa es? ¿Puede levantar la mano y hablar un poquito más fuerte la señorita que está hablando? Hipotálamo, es hipotálamo, y de manera específica es el infundíbulo, ¿no? Pero es hipotálamo. Función. Control vegetativo, me contento con eso por el momento. El 3. El gyrus singuli o giro cingulado, función, sistema límbico, entonces la función es emociones, ¿no es cierto? Ese vendría a ser la respuesta. El 4, ¿qué cosa es? Núcleo caudado, función, coordinación, planificación motora, ¿no? El 5, tálamo, función, integración sensitiva, mínimo, ¿no es cierto? Pero también tiene otras funciones, pero por el momento, integración sensitiva. Y el 6, ventrículo lateral. Función. ¿Cuál es su función? Circulación de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Esa es su función, permite, o si no también producción de líquido cefalorraquídeo, porque el ventrículo lateral sí produce, ¿no? Entonces cualquiera de estas, digamos, afirmaciones. Listo, muy bien. Entonces yo les recomiendo sí que vayan revisando sobre todo placas, ¿no? Porque eso es la manera en que vemos al sistema nervioso. Claro, y en base a ¿qué? A la anatomía y también a los cortes de Fleising, Charcot y todo lo demás, ¿no? Es ya para irnos entrenando, digamos, en estas capacidades. ¿Esto qué es más bien? Esto no es otra cosa. Se filtró. Listo, señores. Continuamos mañana. ¿Listo?